Estamos aquí reunidos porque el presidente López Obrador tiene la intención de hacer todo lo contrario a lo que prometió en su larguísima campaña. La desaparición de los fondos y fideicomisos significa el abandono de la ciencia, de la cultura y sobre todo de la posibilidad de construir alternativas a la violencia, de dar alivio a las y los violentados. Hoy venimos a discutir el dictamen que propone la eliminación de 109 fondos y fideicomisos que sirven para financiar la ciencia, la cultura, el campo, la protección a víctimas y periodistas y el auxilio ante desastres naturales. Y digo venimos a discutir porque aunque ya sabemos cómo funcionan... Permítame, senadora. ¿Ese es un grillo natural o es un grillo a propósito? Permítanme. No es teléfono, ¿verdad? Gracias. Adelante. No, todavía. A ver, ¿qué cosa es? Ya. Continúe, senadora. Hoy venimos a discutir el dictamen que propone la eliminación de 109 fondos y fideicomisos que sirven para financiar la ciencia, la cultura, el campo, la protección a víctimas y periodistas y el auxilio ante desastres naturales. Y digo venimos a discutir porque aunque ya sabemos cómo funcionan los votos de las bancadas, confío que entre los senadores y las senadoras de Morena exista quien esté considerando apoyar con el sentido de su voto la no destrucción de los fideicomisos. Habrá quien escuche los argumentos que nos han planteado los distintos colectivos y que hoy hago propios en nombre de la bancada del Partido Acción Nacional. Confío en que alguna de ustedes, algunos, tendrán la voluntad de escuchar y se darán cuenta de las gravísimas implicaciones que puede tener su voto el día de hoy. No exagero cuando digo que esta votación podría condenar a muerte a personas con nombre, apellido y familia, o podemos salvarles hoy la vida. El presidente López Obrador y los diputados de Morena han argumentado que la razón para desaparecer estos fideicomisos es que se manejan con corrupción. Han acusado de corruptos, de ambiciosos y de soberbios no solo a quienes manejan los fondos de estos fideicomisos, sino a quienes reciben los estímulos. Es decir, a investigadores, a periodistas, a artistas y a las propias víctimas de este país. ¿Se pueden imaginar que su hija, su hijo desaparezca, lo encuentren mutilado, torturado o quizá hasta asesinado? O quizá ni siquiera lo encuentren. Ir y venir a las instancias para denunciar, terminar buscándolo en el desierto, con palas, rodeados de otras mamás, de otros papás que también buscan a sus hijos. ¿Se imaginan estar en esa desprotección absoluta y que el presidente de tu país se atreva a decirte que eres un corrupto por usar los fondos que recibes para comer? ¿Para proteger tu casa ante las amenazas de los narcotraficantes o para protegerte o proteger al hijo que aún te queda vivo? Las víctimas usan el apoyo económico para reparar los vacíos del Estado que permitieron que sus hijos, parejas, padres y madres desaparecieran. Y el Estado mexicano, con la complicidad de quien vote esta reforma hoy, les quiere quitar hasta eso. ¿Con qué cara le pueden decir a alguien en esta situación que se está aprovechando de algún privilegio? Los familiares de las víctimas nos dieron una y otra vez en las reuniones que tuvimos argumentos. Acusarlos de corrupción es insensible,
e inhumano. Quiero concluir, compañeras y compañeros, diciendo: voten como les dicte su conciencia. Estoy segura que si hacen eso, tendrán que votar en contra del dictamen. En la bancada del PAN seremos congruentes con los principios de nuestro partido, con nuestras convicciones políticas, con nuestras promesas de campaña y con el país en el que queremos vivir. Votaremos en contra de este atentado contra la ciencia, el deporte, la cultura y la vida de los más vulnerables. Votaremos en contra de esta nueva tragedia que quieren imponernos. Concluyo, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Los fideicomisos no son el único instrumento para ejercer el gasto, ni siquiera son el más utilizado o socorrido. Y no lo son por varias razones. Una, fragmentan el gasto público. Dos, son un incentivo para el subejercicio. Tres, permiten esconder recursos no ejercidos. 4, se saltan los ejercicios anuales de evaluación, fiscalización y auditoría. 5, ayudan a guardar recursos que no se gastan en años. 6, facilitan la desviación del presupuesto para objetos distintos del fideicomiso. 7, generan zonas oscuras en el gasto. 8, implican gastos burocráticos adicionales. 9, orillan a pagar más comisiones a los bancos que los administran. 10, retrasan la detección de situaciones de corrupción. Por eso hay una evaluación crítica histórica sobre los fideicomisos, no de ahora, sino de hace muchos años, no de este gobierno, sino también de muchas organizaciones de la sociedad. Se los digo con todo cariño, compañeros de la oposición, lo que ustedes vienen a decir aquí representa lo viejo. No nos digan que nuestro planteamiento es lo viejo. Lo que ustedes vienen a decir aquí representa una concepción del gasto, una concepción neoliberal del gasto para impedir que el Estado ejerza plenamente la potestad del gasto público para el desarrollo nacional. Todo se fragmenta, todo se pulveriza en multiplicidad de organismos autónomos. ¿Qué se hizo en la era neoliberal? Fragmentar, cortar, romper el gasto en organismos autónomos, subrogar el gasto a particulares, transferencias a organizaciones, fideicomisos, entre múltiples formas. No se puede gastar en un proyecto estratégico de desarrollo nacional porque lo que queda es un presupuesto muy pequeño, porque todo está repartido en cuotas a grupos. Es una visión de grupos de interés, no de nación. Es una visión de grupos de interés, no de gasto público. Venir a decir que se pretende confiscar los recursos públicos de los fideicomisos confirma esa visión privatizante. Se ven los recursos de los fideicomisos como si fueran una propiedad privada, como si no fueran en el origen recursos públicos que el Estado depositó en esos organismos. No, ¿cómo se los van a gastar? ¿Cómo se los van a quitar? Si son suyos, son de su propiedad privada, ya se los apropiaron privativamente en su mentalidad, en su concepción vieja de 40 años de neoliberalismo. No estamos hablando de terminar con los apoyos a la gente. Estamos hablando de terminar con una forma de administrar esos apoyos. La desaparición de los fideicomisos no tiene por qué dejar en el desamparo a nadie, a ningún sector beneficiado hoy. Y nos preguntamos, ¿acaso se necesitan forzosamente fideicomisos para hacer transferencias a beneficiarios de programas? ¡Falso!
la mayoría de las transferencias se hacen directamente. Es más, les pongo un ejemplo. Aquí en la ciudad se hacía una transferencia a través de un fideicomiso para las becas de bachillerato y ahora esa transferencia se hace federalmente a través de la Secretaría de Educación Pública. El fideicomiso ya no se utiliza y la transferencia a los beneficiarios se sigue haciendo. Por eso, ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una gran responsabilidad para hacer llegar directamente los recursos a exbraceros, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas, creadores culturales, cineastas, damnificados, científicos, deportistas. En efecto, esa será su responsabilidad y como Poder Legislativo la vigilaremos. Termino con una consideración política. Dicen que hay insensibilidad de la mayoría, que no escucha, que se cierra. Falso. Esta mayoría de hoy no ha tomado una sola decisión contra la gente, una sola decisión contra el pueblo de México. No es la mayoría privatizadora de otros tiempos. Insensible, la mayoría que no se tocó el corazón en años pasados para aprobar el FOBAPROA, aumentar el IVA del 10 al 15% y privatizar el petróleo. Esa fue una mayoría insensible. Y por último, sí confiamos en este gobierno para que administre los recursos. Confiamos totalmente. Y les pongo solo un dato. Concluya su participación, senador. Es el primer gobierno, después de más de 30 años, que ha tenido la decisión de cobrarle los impuestos a los más ricos. Más de 200% crecieron las aportaciones fiscales de los más ricos precisamente en estos meses de la pandemia, ni más ni menos. Sí confiamos en el gobierno para que administre los recursos que hoy están en los fideicomisos. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al